Marcos Díaz Tobaruela, o mejor conocido como polifarmacéutico, es graduado en farmacia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Gran parte de su tiempo lo destina a la divulgación científica en Instagram. Con más de 60.000 seguidores, ha logrado llevar la ciencia de la salud a un amplio público, adentrándose en el mundo de la farmacia, dando a conocer fármacos tanto novedosos como tradicionales, así como enfermedades poco comunes. Además, a través de sus redes cuenta anécdotas y experiencias personales, da consejos para ayudar a enfermos, actuaciones de protección y primeros auxilios y alerta de peligros en la salud que podrían pasar desapercibidos. Bueno, pues yo elegí fundamentalmente primero Instagram porque creo que era una red social en la cual se puede crecer más fácilmente que a lo mejor otras plataformas como YouTube, que yo, desconozco la capacidad de crecimiento que antes, hace una década, por ejemplo, había. Y en Instagram, sin embargo, hay mucha gente joven y yo creo que es mucho más fácil captar a ese público joven, que al final yo cuando empecé estaba en segundo de carrera, y creía que era una manera mucho más cercana de empezar como a divulgar ciencia y a hacer publicaciones, que es lo que yo al principio hacía, simplemente publicaciones con contenido incluso estudiantil o de aprendizaje. Y a raíz ya del desarrollo de TikTok, que fue como el boom, y ya cuando develé, por así decir, mi identidad y empecé a grabar vídeos, dije, ¿por qué no subir un contenido que edito igualmente en Instagram también a TikTok? O sea, no me costaba nada, y lo bueno de TikTok es que tiene una manera muy diferente su mecanismo, y tú puedes subir un vídeo que a lo mejor en Instagram no te ha visto casi nadie, pero por algo en TikTok se hace viral y llegas a mucha más gente. Entonces, mi red por excelencia es Instagram porque me siento cómodo, porque creo que es una comunidad que también me ha costado mucho más conseguir y la valoro más, pero eso no quiere decir que a lo mejor una plataforma como YouTube, que ahora también tiene cosas parecidas a Reels o a TikToks, también sea ahora mucho más fácil crecer, porque al final las redes sociales se han ido copiando entre sí y yo creo que o se reinventan o pierden mucho fuelle, ¿no? Eso se ha visto en YouTube. Han copiado a TikTok y ahora tienen muchas más visualizaciones. Pues me gustaría destacar sobre todo de las primeras publicaciones, que son las que me hicieron como crecer, por así decirlo, ¿no? Una de ellas estuvo relacionada con la vacuna de AstraZeneca, que era algo muy polémico, que me acuerdo que hablé como de medicamentos que por probabilidad estadística provocaban más trombos que la vacuna de AstraZeneca en ese momento, ¿no? Porque había un boom, a los farmacéuticos no les dejaban ponerse la segunda dosis, se hizo súper mal por parte del ministerio y de los gobiernos, y esa publicación se hizo muy viral porque, claro, después de ver los medios de comunicación que estaban, diciendo un poco más que la vacuna te iba a matar, luego dijimos que las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, podían matarte mucho más y sin embargo a lo mejor se recetaban como cualquier cosa. Y otra publicación que también me gustó mucho, que es a partir de ahí yo creo que empecé como a mirar mucho más los ensayos clínicos, a esa parte de ciencia pura y dura que me encanta, a raíz de una vacuna que era contra la malaria, si no me equivoco, y estaba empezando ensayos clínicos de fase 3, que era por primera vez una vacuna de la malaria llegaba a la fase 3 y gustó mucho, ¿no? Expliqué un poco el mecanismo de acción, el impacto que tenía y me acuerdo que ahí me siguió muchísima gente y gustó bastante. Tajantemente considero que los medios de comunicación no tienen un criterio científico. Normalmente a través del titular lo que buscan es simplemente un clickbait, ¿no? Que tú te metas en esa publicación para que tenga más visualizaciones y para que a lo mejor les pague más la publicidad de esos periódicos y no basan realmente su contenido en la salud. Sí que es verdad que luego puedes leer la noticia y ha venido un médico, un farmacéutico, un enfermero a opinar sobre ese tratamiento o sobre esa polémica sanitaria, pero la realidad es que todos los días en mi cuenta y en todas las cuentas se comentan esta desinformación, ¿no? Al final yo creo que lo que está causando los medios de comunicación, y lo hemos visto en la pandemia, es desinformación, decir auténticas barbaridades, sin importarles absolutamente la salud de la gente, sin importarles la información de la gente, y simplemente para ganar dinero y para jugar, o sea, juegan literalmente con la salud. Entonces yo estoy muy indignado con cómo es posible que un periodista, que yo creo que para hacer ese tipo de noticias debería ser un periodista científico, no sepa tener un filtro a la hora de poner sus titulares, fundamentalmente. Yo creo que el problema está en los titulares. Pues a la hora de divulgar ciencia y a raíz de una denuncia que tuve y un problema bastante injusto, realmente en la ley española, ¿no? En la ley de garantías de medicamentos y en la ley de publicidad de medicamentos, tú no puedes hablar de medicamentos y tampoco hace una distinción entre medicamento y fármaco. Y supuestamente tampoco puedes publicitar ensayos clínicos. Y a mí se me acusó de eso cuando yo simplemente hacía una formación científica, de evidencia científica, sin ningún ánimo de lucro. Y eso a mí me ha hecho limitarme mucho a la hora de subir una cosa u otra,
porque supuestamente tienes un impacto y eso hace que a lo mejor voy a hablar de esto que es muy novedoso, es un nuevo mecanismo de acción que va a entrar en España, que puede ser muy interesante para muchas personas, pero tú piensas, ¿realmente hacer divulgación sanitaria o hacer educación sanitaria, que es tan importante en este país, es algo ilegal? Creo que se necesita desde luego una reforma de la Ley de Garantías de Medicamentos y se necesita que los sanitarios que asisten acreditados de alguna manera puedan hablar de salud, porque todo el mundo habla de salud y no pasa nada, pero cuando una persona habla de salud y sabe, le llegan cosas que son totalmente justas. Pues la verdad es que me gustaría tener una organización más detallada, pero por tiempo y por la vida que hoy en día llevamos, no tengo a lo mejor una estructuración de los lunes subo esto, los martes subo esto, los miércoles subo esto. No, yo creo que mi cuenta la verdad es que sube contenido muy diferente, o sea, me encargo tanto de, como he dicho antes, de bulos, de desinformación, de contrastar la información. También me gusta mucho de nuevas alternativas terapéuticas, nuevos fármacos que llegan a España, nuevas terapias. Y por otro lado también me encargo de a lo mejor una parte más enfocada a la farmacología, a los estudiantes, a que los estudiantes sepan un poco más de sus prácticas, de la universidad, de incluso encontrar trabajo, de ofertas de trabajo, incluso de salud mental. También me gusta mucho hablar de los doctorados, del impacto que tienen los doctorados en las personas. Y no es algo que tenga súper estructurado. Yo creo que cada día o cada semana se me van ocurriendo ciertas cosas también a raíz de lo que vas leyendo y de lo que vas viviendo, y decido hacer ese contenido, pero no... O sea, me gusta hablar un poco de todo, ¿no? Por eso es polifarmacéutico. O sea, yo puse polifarmacéutico porque para mí significaba polifacético. Yo me considero una persona polifacética y dije, pues polifacético y farmacéutico, que sería algún día, que ya lo soy, pues polifarmacéutico. Y eso quiero que también sea un reflejo de mi cuenta. Pues la verdad es que evidentemente cuando empecé no tenía ni idea. Sí que es verdad que me gustaban mucho las redes sociales, la informática y todo lo relacionado, pero no tenía, para empezar no grababa vídeos, por lo tanto no tenía ni idea de edición de vídeos. Y las publicaciones sí que es verdad que he utilizado siempre Canva y lo sigo utilizando, a mí me gusta bastante. Y las sigo utilizando a día de hoy, o sea que me sirve mucho para las publicaciones, creo que es muy útil y no necesitas mucho más. También utilizo BioRender, pero BioRender lo utilizo para cosas mucho más específicas, que tampoco suelo hacer en la cuenta porque son a lo mejor demasiado... Me gustaría hacer a lo mejor cosas relacionadas con la numerología, que me gusta mucho, pero con los dibujitos, los linfotitos y tal, pero no la utilizo todos los días. Y para edición, que sí que creo que voy mejorando con el tiempo y no, desde luego, comparado con hace 2 años, no tiene nada que ver, utilizo CapCut para la edición de los vídeos porque es muy sencillo, muy intuitivo. Pero tampoco creo yo que haga unas ediciones increíbles. Me gustaría, la verdad, a lo mejor no he hecho ningún curso y a lo mejor sí que me gustaría hacer algún curso para toda la gente esta de que se acerca a la cara, de que te mueve, de que no sé qué, de que te sigue, como gente mucho más profesional. La verdad es que yo no hago vídeos súper profesionales ni creo que tenga muchos conocimientos en edición de vídeo. Pues sí que es verdad que cuando empecé me fijaba mucho en Boticaria García, en Alfredo Corel, que ahí estaba empezando también y sobre todo repuntó muchísimo con la pandemia, creció un montón. También Débora Ciencia con Laura, que era una chica que estaba haciendo un doctorado, que se había venido de hacer un máster en otro país, no sé si era Londres, que también me motivaba muchísimo porque sus publicaciones eran como muy rigurosas. Son la gente que yo dije, madre mía, ojalá el día de mañana sea una Boticaria García, impactar tanto, hacerlo tan bien, cosas tan básicas que la gente da por hecho, como romper los esquemas de muchas cosas que damos por hechas, que son de comida, de alimentación, porque ella también es nutricionista. Me encanta todo ese mundo, entonces fueron las personas que dije, ¿por qué no ser ellos? ¿Por qué no intentar aspirar a ser ellos? Hombre, evidentemente, por pedir, pues podría deciros que puedo, ojalá, tener mi propia sección en un programa de analizar las noticias de la semana o analizar la ciencia de la semana o las cosas que han podido pasar que a la gente le ha explotado la cabeza en España. También, evidentemente, es algo que quiero hacer en el futuro, que sería dar clase, que es algo que me gusta mucho y me gustaría hacer algún tipo de docencia el día de mañana. Y, hombre, evidentemente, ahora que todo el mundo tiene un podcast, es algo que me gustaría. Pero también hay que tener mucho tiempo, pero me gustaría hacer entrevistas muy amenas, ¿no? Con diferentes personas de la divulgación científica, de la divulgación sanitaria, para, yo qué sé, cosas interesantes que yo creo que a la gente le llama mucho la atención, pero también es verdad que es un mercado que ahora hay mucha gente y también yo creo que es difícil crecer o destacar. Pues yo creo que los pilares fundamentales es tener constancia, paciencia y dedicación. Y es muy importante, porque crecer en redes sociales no me parece algo fácil. Puede que a lo mejor en TikTok sí que es una aplicación, a mí me parece la más fácil para crecer. Si subes muchos vídeos, uno se te va a hacer viral y poco a poco vas a crecer. Pero a mí en plataformas como Instagram, a día de hoy, no cuando yo empecé que era un poquito más fácil, a día de hoy creo que es muy difícil crecer.
y casi todo se basa fundamentalmente en reels, en vídeos. Entonces, no te desanimes si has empezado a divulgar ciencia, porque divulgar ciencia es de todos los ámbitos. O sea, desde con tu familia, tus amigos, un artículo en un periódico, algo pequeñito, ya estás haciendo un impacto alrededor de tu sociedad, aunque sea una sociedad pequeña. Y entonces, ir creciendo poco a poco es complicado y a lo mejor empiezas y tienes 0 seguidores. Y dentro de 2 meses tienes 200 seguidores y pasan 4 meses más y sigues teniendo 210. Pero que eso no te deprima, porque si realmente lo que te gusta y lo que te apasiona, esas 210 personas ya son muchas. Porque de no saber nada a lo que tú les estás contando, ya les estás aportando mucho más de lo que tú crees. Y eso es lo que tienes que tener en la mente, porque no es fácil. Al final las redes son también muy tóxicas y todo el rato comparándote con unos, con otros, con no sé qué, no sé cuántos. Yo también es verdad que algo que te diría es que seas humilde. Creo que es súper importante ser humilde. Y también algo que yo hacía mucho es, tienes 500 seguidores y conoces otra cuenta pequeña que también acaba de empezar. Tienes 600 seguidores. Pues haced una colaboración juntos, os recomendéis en historias, tal. Cuando eres un poco, tienes más seguidores, pues hacen lo mismo y muchas veces te encuentras con alguien que te dice, no, porque yo no hago publicidad de cuentas en mi tal, y a mí es algo que me chocaba mucho, porque yo digo, si el contenido está bien, si lo que me acabas de mandar está chulo, ¿por qué no te voy a recomendar? O sea, a esa persona le estás ayudando, la estás ilusionando, le estás valorando su contenido, que es lo máximo que puede pasar, que le sigan 10 de tus seguidores, 15 de tus seguidores. No seas una persona grosera y acuérdate un poco de que tú también empezaste y viniste de ahí. Entonces, os animo a eso, a que no os comparéis, no miréis tanto las estadísticas, os mováis, eso sí, es muy importante moverse si se quiere crecer, pero yo creo que haciendo un contenido de calidad y un contenido directo. Tenéis que aprender que lo que estudiáis a lo mejor en un doctorado no es lo que podéis aplicar a la población. Si empezáis con tecnicismo, con vídeos de 5 minutos, no vais a llegar a nadie, y es una realidad, porque vosotros tenéis un conocimiento muy alto, pero la gente no tiene prácticamente ese conocimiento. Y si tú quieres extenderte a mucha gente, tienes que saber el nicho que quieres. Que quieres un nicho pequeñito de gente que es como tú, que a lo mejor solo te quieres centrar en diabetes, en tu doctorado de diabetes, ya sabes que no va a ser lo mismo que si tú a lo mejor te pones a cosas básicas de la diabetes y de muchas otras cosas, tu crecimiento va a ser más grande, porque primero vas a ser más cercano, son cosas más básicas, que siempre también hay que empezar por lo más básico, y segundo porque tu nicho se abre muchísimo más. Así que también eso, el contenido que subís es también muy importante, y eso es algo que es lo más importante analizar, que te guste, pero que sea coherente con el público que quieres tener.